Bueno, vamos a comenzar una nueva serie. Ya terminamos la anterior, la milagrosa existencia de Israel. Y esta se llama la profecía final de Israel. La profecía final de Israel. ¿A qué me refiero? A las profecías de las 70 semanas de Daniel. Abran sus Biblias, Daniel capítulo 9, 24 en adelante. Es muy importante, estando en Israel, que ustedes adquieran un mayor conocimiento, porque desde el Bereshit, apúntalo, Génesis es Bereshit, Bereshit con B grande en el hebreo, hasta el Apocalipsis. Ya el Apocalipsis pues ya está en griego, pero desde el Génesis hasta el Apocalipsis está Israel. Comienza Israel, ¿verdad?, cuando Dios llama a Abraham, y termina el Apocalipsis con 280 citas del Antiguo Testamento. Entonces es lógico que un cristiano que ha entrado a este libro maravilloso, porque Cristo fue judío, la primera iglesia fue judía, los apóstoles eran judíos y nos han dejado un legado a nosotros, los gentiles, para que nosotros podamos aprender de ellos lo que nos dejaron escrito y que podamos entender no solamente su cultura, sus costumbres. Ahora que están aquí, les aseguro, en Israel vas a comenzar a leer la Biblia de una forma diferente. Ya vas a ver Capernaum, pues a Capernaum, ¿verdad?, nos viene el Caná, y comenzamos ya a ubicarnos un poco más dentro de la estructura histórica y geográfica y arqueológica de las Sagradas Escrituras. Entonces es maravilloso. Estos viajes a Israel son tan importantes y finalmente pues aquí vamos a vivir eternamente, ¿verdad? Claro que después bajará la Nueva Jerusalén, pero aquí estaremos en el milenio reinando con Jesucristo y el rey David como gobernante de Israel. Así que será maravilloso el futuro que nos espera a todos los que seguimos a Jesús. Vamos a dar lectura a este pasaje, pero quiero comenzar desde el versículo 20. Daniel 9, versículo 20 al 27, porque vamos a cubrir este pasaje en dos conferencias, la de hoy en la noche y la terminaremos en Jerusalén. Dice así: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, está hablando Daniel, y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido, o sea, bajó desde el cielo Gabriel, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Me detengo aquí rápidamente. Daniel se encontraba en este tiempo en Babilonia. Y Daniel fue movido después a Medo-Persia, estuvo casi 70 años, 67, 70 años en el exilio. El rey Nabucodonosor rodeó, sitió Jerusalén y se llevó más de 50,000 judíos a Babilonia, lo que es actualmente Irak. Entonces, si ustedes ven Babilonia en la Biblia, es Irak. Pertenece a la zona geográfica entre Siria, Irak o la Mesopotamia. Entonces, Daniel iba entre esos judíos que fueron llevados a Babilonia, él y 3 de sus amigos. Tendría como 16 o 17 años de edad. Y en el capítulo 1 de Daniel vemos que el rey Nabucodonosor se fija en ellos, parece que eran muy bien parecidos estos muchachos, se distinguían de muchas personas, y los agarró el rey Nabucodonosor y los apartó y dio órdenes a su jefe y les dijo: a estos muchachos entrénenlos. Quiero que los entrenen en la lengua, en las costumbres y en la comida de los babilonios. Sin embargo, Daniel, a esa edad tan temprana, tenía convicciones profundísimas acerca de la santidad y del temor de Dios. Entonces ellos oraron y decidieron
no participar de los alimentos, porque ya saben que los judíos comen kosher o kosher, y muchas cosas estaban contaminadas como el puerco, etcétera, etcétera, y todavía estaban bajo la ley. Entonces se negaron a comer esas cosas y le pidieron al guardia de la capitán del rey Nabucodonosor que les perdonara, que les diera la oportunidad de comer puras verduras y puras ensaladas, y que los probara dentro de 2 o 3 meses para que demostraran que iban a tener más salud que todos los demás. Bueno, pues Dios les dio gracia y así fue, y Daniel y sus amigos comieron una comida vegana en aquel tiempo y fueron realmente con mucha más salud que todos los demás que les rodeaban. Y así Daniel creció bajo el rey Nabucodonosor, bajo el rey Darío de los medos persas, porque después de los babilonios vinieron los persas, los griegos y los romanos, históricamente hablando. Y Daniel, en el capítulo 9, tiene 90 años de edad. Abordamos ya el final de su vida y Daniel se da cuenta, vayamos rápidamente al libro de Jeremías, el capítulo 25, comienza a estudiar Daniel Jeremías y descubre algo que comienza a conmover las más profundas fibras de su alma. Dice Jeremías 25, versículo 14: y toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Daniel descubre que la cautividad babilónica está a punto ya de cumplirse. Y dice, bueno, 70 años ya, estamos casi en el año 69. Y entonces Daniel, conmovido, comienza a preguntarle a Dios en todo el capítulo 9, orando, que cuál sería el destino final entonces de Israel. Bueno, vamos, ya se cumplen los 70 años, ¿nos vas a regresar a nuestra tierra? ¿Nos has abandonado por completo? ¿Cuál es el futuro de la nación Santa Jerusalén y de tu pueblo judío? Y entonces Dios manda al ángel Gabriel. Y Gabriel trae la respuesta de Daniel, porque durante 3 semanas Daniel se la pasó ayunando, buscando a Dios en oración para poder obtener una respuesta satisfactoria de parte de Dios. Entonces el ángel Gabriel se le aparece a Daniel y le revela el ángel Gabriel toda la historia de Israel hasta la segunda venida de Jesucristo. Le dice todo lo que tiene que pasar Israel a través de la historia. Y cuando nosotros en el siglo XX y XXI somos testigos del regreso de judíos en el 48 y lo que está pasando ahorita y lo que se aproxima, somos los testigos de que solo Dios pudo haber puesto la historia en esta secuencia y en esta cronología sobrenatural. Entonces comienza lo que se llama la profecía 70 de Daniel, versículo 24. Regresamos a Daniel capítulo 9 y comienza la revelación del ángel y le dice lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, y estas 70 semanas es Shivin Shabua en el hebreo, que significa 70 sietes. Los judíos tenían semanas de días y tenían semanas de años. Entonces se encuentra en el libro de Levítico. Entonces no eran 70 semanas, 7 por 7, 49 semanas. Eran 70 semanas de años. O sea, 7 por 7, 490 años. Esto es importantísimo que vayan tomando nota para que tengan un bosquejo clarísimo, que es la profecía más grande de toda la Biblia acerca del futuro de la nación de Israel y de la parte que nosotros vamos a formar como iglesia dentro de esta profecía, porque cuando esta profecía se cumpla, la iglesia desaparece del mundo. Antes de que se cumpla la profecía, perdón. Entonces, 490 años están determinadas
no sobre la iglesia, sobre tu pueblo y sobre Jerusalén. De aquí en adelante, Daniel, cuando oigas la orden, lo vamos a ver más adelante, de restaurar las murallas de Jerusalén hasta el Mesías, increíble que matemáticamente la Biblia haya profetizado el día exacto de la primera venida de Jesucristo. Desde que se ordene la restauración de las murallas de Jerusalén hasta el Mesías habrá 483 años. Entonces, ¿cuántos años faltan? 7 para los 490, que son los 7 años de la tribulación, como lo vamos a ver. Por eso cuando estudiamos la Biblia y ¿cuándo vendrá Cristo? Antes de la tribulación o pasará a la iglesia la tribulación, es ignorar la profecía 70 de Daniel. Entonces hay cantidad de gente que se atreve a predicar barbaridades sin tener las bases claras de las profecías bíblicas. 70 semanas están determinadas sobre los judíos y sobre Jerusalén. Número 1, veamos las 6 cosas que se tienen que cumplir. Número 1, para terminar la prevaricación. 2, poner fin al pecado. 3, expiar la iniquidad. 4, traer la justicia perdurable. 5, sellar la visión y la profecía. Y 6, y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues, le dice el ángel, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las de 62 semanas se quitará la vida al Mashiach, a Mashiach, a Mashoch, como dicen en hebreo, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, o sea, por 7 años, que una semana tiene 7 años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, que es el anticristo. Lo vamos a ver todo esto, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así pues, esta profecía que se conoce como la profecía de las 70 semanas de Daniel es revelada al profeta Daniel para que él pueda conocer claramente qué es lo que Dios tiene destinado para esta nación de Israel. Y esta es la razón por la cual nosotros como cristianos sabemos que después de la guerra del 48 que regresaron ellos, para que esto se cumpliera, Israel tenía que regresar. Si no hubiera regresado Israel en el 48, ninguna profecía de los últimos tiempos, todas relacionadas con la nación de Israel, no se hubieran podido cumplir. Entonces, el hecho que hayan regresado el 14 de mayo del 48 y esta nación se haya convertido en un estado libre, independiente y soberano en un día, el fenómeno ya lo vimos, más grande de la historia, ninguna nación en un día se ha conformado, nos habla que comienza el reloj, la cuenta regresiva de Dios. Ya más adelante veamos que Cristo profetiza, ¿verdad?, la señal de la higuera, que cuando la higuera reverdezca, que es Israel, no pasará una generación sin que esto o estas profecías se cumplan. Muy bien, ahora veamos los detalles punto por punto de esta profecía. 6 cosas le menciona el ángel Gabriel para que se cumplan los 490 años. Número 1, terminar la transgresión. Hay un grupo, quiero explicar esto, hay un grupo de cristianos, hermanos nuestros, y pues hay algunas perspectivas diferentes en muchos pasajes de la Biblia, no esenciales ni relacionados con la salvación. Por ejemplo,
Dentro del cristianismo hay cristianos que creen que se pierde la salvación. Y si tú crees que se pierde la salvación y yo no creo que se pierda la salvación, es una doctrina no esencial, aunque va a detener el desarrollo de tu comprensión de muchas cosas, pero nos vamos a ver en el cielo. Finalmente, ¿no? Hay cristianos que creen que todos tienen que hablar en lenguas y otros que no, que el don de lenguas es para ciertas personas. Y si tú sigues creyendo eso, digo, vuelvo a repetirte, ¿no? Vas a tener que algún día recuperar la razón y entender que no es así, porque es clarísima 1 Corintios 12, que Dios reparte en particular como Él quiere, ¿no? Pero nos vamos a ver en el cielo también, de todas maneras. Entonces, hay cristianos que creen que esta profecía ya se cumplió y que dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que cuando Cristo muere en la cruz no se haya cumplido la expiación de la iniquidad, la transgresión de Israel, poner fin al pecado, etcétera, etcétera? Porque esto tiene que haberse cumplido cuando Cristo se cumplió para gentiles y judíos. ¿Cuál es el problema o cuál es la razón por la cual hay una parte del cristianismo que interpreta de esta manera esta profecía? Es muy fácil la respuesta. Se llaman o cristianos reformados o dispensacionalistas. Entonces, el dispensacionalismo, la palabra dispensación significa administración o la economía de Dios para poder administrar las diferentes fases de las épocas de toda la Biblia, desde Adán hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, estos hermanos enseñan claramente de que Israel ya pasó, que ya Dios no tiene nada que ver con Israel, que llegó a la iglesia y la iglesia tomó el lugar de Israel, y que la iglesia va a reinar y va a vencer el mal antes de que Cristo venga, y que va a haber una gran Argentina para Cristo, no sé cuándo han oído eso, México para Cristo, España para Cristo. La Biblia no habla de ningún avivamiento mundial antes que venga Cristo. Los avivamientos que va a haber antes que venga Cristo, el arrebatamiento, van a ser como el de Asbury. Hace poco vieron ustedes en Kentucky, ¿no? Que una iglesia comenzaron los muchachos sin ninguna expectativa de nada, comenzaron a cantar la guitarra y comenzó un espíritu, cayeron al suelo los muchachos, llore y llore, no hubo manifestaciones de nada, ni locuras de nada, y las muchachas y comenzaron a arrepentirse y a pedirle perdón a Dios por los pecados, y duró como casi un mes, y la gente del mundo estaba absorta, asombrada de que miles de muchachos estaban pidiéndole a Dios y consagrándose a Cristo sin ningún mensaje de exhortación de ningún pastor. Fue una obra completamente del Espíritu Santo. Ese es un avivamiento. Entonces, así como sucedió ahí, va a suceder en pequeñas iglesias en el mundo. Hay un remanente en todas las iglesias, hay un remanente de verdaderos cristianos santos y que siguen a Jesucristo. Así como en todas las iglesias del mundo entero, casi la mayoría de los que asisten no son cristianos, personas que nunca se han arrepentido de sus pecados, pero van a la iglesia y diezman y hacen esto y el otro, y vuelvo a repetir, de lunes a viernes viven como el anticristo. Jamás sin tener fruto, siguen con su amante, siguen con la fornicación, siguen con esto, siguen con por aquí, por allá, y se dicen cristianos. Pero esto está escrito, que la maldad tenía que crecer dentro de la iglesia, iba a leudar la vida de muchos cristianos, que iban a ser arrastrados por el mundo, y cuando venga Cristo se quedarán en el arrebatamiento, y ahí descubrirán que nunca realmente siguieron a Jesús. Muy bien. Entonces, cuando la Biblia dice que se va a terminar la transgresión, Dios no ha terminado con Israel. Siempre que he tenido discusiones en programas de televisión o en entrevistas, le digo a mis hermanos pastores que discuten o que alegan o que tenemos debates, Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11 son 3 capítulos suficientes en el Nuevo Testamento para testificar que Dios no ha acabado con Israel. Cristo rechazó a Israel y están en la banca.
Y estamos en el partido, la iglesia, ahorita estamos ahí en el Estadio Azteca jugando. Pero va a tocar el silbatazo el árbitro y vamos a salir todos los que participamos en el juego y la banca va a entrar al partido final, que es Israel en la tribulación. Entonces Dios no ha terminado con Israel. No es cierto que la iglesia haya ocupado el lugar de Israel, porque Israel fue una nación o una entidad completamente diferente. Jehová el Padre era el esposo de Israel. Todo esto es simbólico. La iglesia es la novia de Cristo. Israel nunca fue la novia de Cristo. Israel nunca estuvo en el cuerpo de Cristo. Israel nunca fue enterrada y resucitada y sepultada porque el Mesías no había venido. Entonces nosotros somos completamente diferentes. Y esto lo explica claramente el capítulo 2 y 3 del libro de los Efesios. Que ahora la iglesia, ¿verdad? Que un misterio en el Antiguo Testamento de la iglesia, no existía en el Antiguo Testamento de la iglesia. Ignorar estas verdades y estas doctrinas lleva a muchísimos hermanos a trazar la palabra de verdad chueca. Y con el tiempo, ¿verdad? Pues ya estudiamos un poco más y vamos comprendiendo la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, dice en Zacarías, veamos estas verdades acerca de la conversión final de Israel. Entonces, la muerte de Cristo quita las transgresiones de nosotros, pero Israel le rechazó como Mesías. Y de Cristo en nuestros días, todos los judíos que aceptan al Mesías forman parte de nosotros. Forman parte de la iglesia. Se les llama judíos mesiánicos. ¿Se acuerdan de la barca, el que comenzó a cantar? Era judío y no le dio vergüenza, gloria a Dios. Y enfrente de todos, yo soy judío mesiánico. Creo que Jesús es el Mesías. Y como él se calcula que hay actualmente 185,000 judíos de papá y de mamá, que creen que Jesucristo es el Mesías. Pero finalmente, o sea, es un remanente. Pero esos judíos que se llaman mesiánicos forman parte de la iglesia. Porque ahora en la iglesia no hay judío, ni griego, ni gentil, ni español. Ahora somos todos el mismo cuerpo de Cristo. Ya no hay acepción de personas. En el Antiguo Testamento, solamente los judíos. En el Nuevo Testamento, de todas las nacionalidades del mundo. Pero Dios no ha terminado con Israel. Y vemos en Zacarías 12, de qué forma la Biblia nos muestra claramente que en la segunda venida de Cristo se van a arrepentir. Dice así, Zacarías 12, 10 y 11. Y derramaré, está hablando de todo este pasaje, Zacarías 12, 13 y 14, habla de la segunda venida y del Armagedón y del tiempo del milenio. Derramaré sobre la casa de Israel, dice la Biblia, espíritu de gracia y de oración sobre la casa de David. Sobre la casa de David y sobre los moradores de Catepec, dice. No, ¿verdad? Ni de Toluca. Sobre los moradores de Jerusalén. Espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y librarán y llorarán como llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esto no ha sucedido por el amor de Dios. Y luego si lees Apocalipsis 1, 7 y 8, y mirarán al que traspasaron y llorarán, se vuelve a repetir el apóstol Juan, lo que dice 600 años el apóstol, el profeta Daniel, que cuando Cristo venga, ¿con qué él era el Mesías? Y imagínense nada más la frustración que tendrán, que le negaron, se fueron en contra de él, persiguieron a sus hermanos, nos persiguieron a nosotros, y se encuentran con Jesucristo, es el Mesías. Porque ahorita los judíos ortodoxos, ustedes ven los de negro, que traen como caireles así, con sombrero, todos de negro vestidos, ¿verdad? Caminan así. No pelan a nadie, no se voltean a nadie, son los fariseos, los shavarim del siglo XXI. Así eran los fariseos en el siglo de Cristo. Orgullosos, y esto y el otro, y por aquí, por allá, y no tenían empatía por nadie. Una mujer ahí llorando, no le hacían caso, te acercabas a ellos y te miraban así. No han cambiado absolutamente nada.
Y ahora que vayamos a Jerusalén, cuando vayamos al muro, vamos a ir al muro de los lamentos, van a verlos a todos ellos, ¿no? Una religiosidad, pero tremenda. Dicen los jóvenes, cañón. Entonces, ahorita Israel tiene dos espíritus. El espíritu de una religiosidad asfixiante y un libertinaje sexual como jamás había existido. Tel Aviv, capital de los gays del mundo entero. Estaba en Madrid el año pasado, ya se cambió a Tel Aviv. Y bíblicamente va a ser la última capital de ellos, porque Apocalipsis 11 habla y dice, Jerusalén será como Sodoma y Gomorra. Fíjense, nada más hace 2000 años se profetizó en Apocalipsis que llegaría el tiempo en que se convertiría como Sodoma y como Egipto. Y ya lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Muy bien. Y dice en el capítulo 13 de también Zacarías, versículo 1, y en aquel tiempo, está hablando el mismo tiempo cuando venga el Mesías, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Hasta que venga Jesucristo en la tribulación, van a ser purificados, van a enfrentarse con la limpieza de sus pecados. Es la primera condición de la profecía de Daniel, terminar la prevaricación. Y en el capítulo 14 de Zacarías, esto es precioso porque habla de la segunda venida de Cristo, Zacarías 14, versículo 4, y se afirmarán los pies, está hablando cuando venga Cristo, en aquel día sobre el monte de los olivos, cuando venga Cristo, ¿dónde va a poner sus pies? Donde fue crucificado. Ahí se va a volver a parar Jesús, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá, escuchen esto, cuando venga Jesús y se pare ahí, se va a partir por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará al norte y la otra mitad hacia el sur. Cuando venga Cristo, vean esto, se hace una rajada en la tierra en forma de cruz. Se vuelve a hacer la cruz, pero ahora no entre el cielo y la tierra, ahora en la tierra, así, del norte a sur, de oriente a occidente. Y dice el versículo 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día, Jehová será uno y uno su nombre. ¿Cómo se puede entonces entender de que esto ya pasó? O de que esta profecía se va a cumplir ya cuando Jesús vino, por no entender la diferencia entre Israel y la iglesia. Nos remontamos al mismo común factor denominador. Vayamos al segundo punto, Daniel 9, segunda condición. En segundo lugar, poner fin al pecado. Poner fin al pecado. Vayamos a Jeremías 31, otra profecía para el futuro, para Israel, cuando se les impartirá vida espiritual nueva a los judíos. En el 48, santos de Dios, en el 48, 1948, el siglo pasado, Israel resucitó nacionalmente, no han resucitado espiritualmente. Entonces regresaron a su tierra en incredulidad y siguen en incredulidad. ¿Cuándo todo Israel se convertirá al Mesías? Cuando Jesucristo regrese por segunda vez. Entonces, por eso dice la Biblia, pondrán fin al pecado. Jeremías 31, versículo 31 al 33. Vean qué belleza de profecía encontramos aquí. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido, ahí está, fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, yo seré para ellos Dios, y ellos me serán a mí por pueblo.
Este pacto, que es el pacto de sangre, Hebreos capítulo 8, nosotros somos los beneficiarios. Porque nosotros que somos la iglesia, en el momento que recibimos al Espíritu Santo, comenzamos en nuestra mente a conocer las leyes de Dios, y dichosos los que las guardan en su corazón. Bendito sea el varón que día y noche medita en este libro de la ley, que guarda en su corazón las palabras de Dios y las enseña a su esposa, las enseña a sus hijos, porque esa será la casa que yo bendeciré, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, esto es para el futuro. Y dice aquí claramente, ¿verdad? El versículo 38 de Jeremías 31. Vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová desde la tierra de Janael hasta la puerta del ángulo. Y saldrá más allá del cordel la medida, el collado de Gareb, y rodeará toda lo que es Goa. Y todas estas regiones actualmente no han sido ni restauradas ni reedificadas, como lo será en la segunda venida de Jesucristo. Número 3, Daniel 9, 24 al 27, para expiar la iniquidad, apuntando hacia la muerte de Cristo, que Él hizo en la cruz. ¿Qué cosa? ¿Qué fue la muerte de Cristo? Expiatoria. ¿Qué significa expiatoria? Sacrificial. Cristo muere en la cruz y Él se sacrifica. Tú y yo teníamos que morir. Tú y yo hemos pecado. ¿Qué vas a hacer con tus pecados? Bueno, hermano, pues soy religioso y bueno, entonces Dios hubiera dicho, miren mis chamaquitos, todas las iglesias y todas las religiones van a llevar a Dios. Y cada quien con su religión y no hay ningún problema, nos vemos en el cielo. ¿Por qué no hizo Dios eso? ¿Por qué tenía su unigénito hijo que morir en una cruz? Si todas las religiones salvan y hay otro camino fuera de Cristo al cielo, la muerte de Cristo fue un desperdicio. ¿Para qué Cristo tuvo que morir? Hubiera dicho, Señor, pues hagan todos mejor, hagan buenas obras, pórtense bien, y den sus diezmos, sus ofrendas, y respeta a tu esposo, y nos vemos en el cielo. Y cuando estaba en Getsemaní, Jesucristo comenzó la pasión, cayó de rodillas, y comenzó lo que se llama la hematodrosis, científicamente, que es cuando los capilaridades de la sangre se rompen por una presión externa que experimentó Cristo. Ahora vamos a ir a Getsemaní, y es curioso que la palabra Getsemaní significa el aceite prensado. Es lo que significa Getsemaní en el hebreo, aceite prensado. Y ahí comienza Cristo a ser prensado, apretado, y sale la sangre. Y Jesús grita, Padre, si es posible, ¿habrá otra forma en la que puedas perdonar a la raza humana? ¿Por qué no les dice nada más que se portan bien, Señor? Que cada quien tenga su religión y todo. 3 veces Cristo dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál era el temor de Jesús? ¿Los clavos? ¿El látigo de 7 colas de los romanos que se enrollaba en el cuerpo de la víctima, le daba como 4 o 5 vueltas y tenían puntas de hueso y de hierro, las puntas de los látigos romanos, y cuando el soldado jalaba el látigo, desgajaba todos los tejidos subcutáneos de la espalda y del pecho. Entonces, después de los 39, porque la ley judía decía que no podían ser más de 40 latigazos, entonces le dieron 39. Cuando Cristo termina de flagelarlo, Cristo no tenía piel ni aquí, no tenía piel en la espalda. Y sobre eso le ponen un manto que se le pega como una hora de aquí a la cruz, y cuando llega a la cruz le arrancan el manto para toda la piel que le quedaba, y así con esa espalda despellejada y sin ninguna protección, lo acuestan en un madero. A eso le tendría miedo Jesús cuando dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, o los clavos. ¿Cuál era la razón por la cual Cristo sudó sangre y le dijo a su Padre, Padre, no hay otra manera en tu inmensa sabiduría,
en la que la raza humana pueda ser rescatada y liberada del pecado, Cristo sufrió y experimentó en la cruz lo más terrible que pudo haber sucedido físicamente. En la cruz el Padre abandonó al Hijo. Elí, Elí, lama sabactani, gritó en arameo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algo sucedió misterioso en la cruz, que el Padre deja al Hijo solo. Nunca en toda la eternidad había sucedido esto, que el Padre se separara de su Hijo. Y el Hijo en ese momento, cuando nuestros pecados, tus pecados y mis pecados, fueron puestos en el cuerpo de Cristo, el Padre no podía estar en Él, no podía siquiera estar junto a Él. Y ahí lo dejó que llevara los pecados y que muriera en la cruz completamente abandonado. Sin embargo, ¿saben por qué lo hizo? Al Hijo no lo perdonó para perdonarnos a nosotros. Lo que Él pagó y lo que nosotros merecíamos, lo puso sobre su Hijo. Y a nosotros sí nos perdonó. Y estará con nosotros para siempre, porque de tal manera. ¿Ya entiendes ahora el versículo Juan 3:16? Porque de tal manera. No hay otras palabras del Espíritu Santo, de tal manera. No se puede pronunciar lo que sucedió. De tal manera nos amó Dios. Tan grande, no hay palabras para escribir, que Dios amó al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito. Para que cualquiera de ustedes que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, o sea, ahí está el chanclas y el pitirijas, cuijas, borracho, un homosexual, una lesbiana, borracho, parrandero y jugador. Y vean ustedes, esta es la cruz. Y aquí está el pitirijas y el chanclas, ¿verdad? ¿Y cuál es el pensamiento de nosotros? Es que la adúltera, aquí está la mujer adúltera, el hombre adúltero, el hombre misógino, llámale como quieras al ser humano. Y el ser humano piensa que antes de acercarse a Dios, tenemos que dejar de ser borrachos, tengo que dejar de ser adúltero, tengo que dejar de ser alcohol. Tenemos que dejar de pecar y entonces venimos a Dios y nos acepta. Y la Biblia dice, ven cómo estás. ¿Eres homosexual? ¿Eres borracho? ¿Eres un adúltero? ¿Tienes 3 amantes? ¿Has hecho 8 abortos? ¿El pitirijas cuántas muertes? Señor, he matado a 30 personas. Así como estás con toda la mugre y los pecados que tengas, ven a la cruz y cree lo que hice yo por ti. Y cuando yo entre a tu vida, te limpio de todo y todo tu pasado es borrado completamente. Y te daré el poder ahí mismo en la cruz para que comiences una vida nueva. ¿Saben ustedes cuál es la palabra que no se encuentra en ninguna religión? Gracia. Esto se llama gracia. Una palabra desconocida, que es la gracia, algo que no merecemos. Hace muchos años, en el 85-86, cuando el general Arturo Durazo era jefe de la Policía Metropolitana, mi hijo Alan, venía un helicóptero por nosotros porque me iban al hangar presidencial. El jefe tenía un escuadrón de helicópteros Durazo en aquel tiempo, en los 80s, y el jefe del escuadrón de helicópteros de la policía, y lo voy a decir porque se está muriendo mi hermano Roberto Barragán, fue a un estudio de nosotros de Apocalipsis, yo enseñaba Apocalipsis en un estudio, se convierte y le lleva al general Durazo un cassette mío de una conferencia, creo que fue días después de la muerte, algo así. Y entonces el general Durazo le dice al teniente coronel Roberto Barragán, tráeme a ese, me decía Alducino, tráeme a ese Alducino para que venga aquí, y juntó a Lino Ventura, al jefe del servicio secreto en aquel tiempo, al jefe de seguridad en el hangar presidencial. Oye, que quieren que les un mensaje a todos, y estaban todos sentados en desayuno en el hangar presidencial. Bueno, pues Alan se acordar de esto, ¿verdad? Prediqué ahí, a la salida dije, a ver dónde me escondo. Prediqué de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma.
Total que fue impactado el general Durazo y de ahí, ¿te acuerdas? Nos llevó al colegio de la policía, al desierto de los leones. Y a todos los meros de rango más alto de la policía les predicamos también. Bueno, para no ser tan largo el cuento, yo le dije, general, a mí me interesa predicarle a los presos, porque teníamos un ministerio en Santa Marta, Catitla, en la penitenciaría federal y en la cárcel de mujeres, en la carretera que lleva hasta Puebla, Calzada Zaragoza. Y entonces nos mandó un helicóptero y a todo eran 1,636 presos en ese tiempo, y ordenó el general Durazo al general de la prisión, que también era policía, que los juntara en el patio a todos. Y después de que hicimos ese evento, todos los presos así, ¿verdad? Y rasgados, y ves en el video que tenemos ahí, pero así unas caras, y conforme iba pasando el mensaje, ves cómo se les iban suavizando las caras, se convirtieron 1,150 presos. 1,150 presos. Y al final llega uno y se acerca conmigo y me dice, oiga, pastor, quiero contarle algo. Sí, con mucho gusto, venía pero bañado en lágrimas. Y me dice, fíjese que yo estoy aquí en la prisión por un asesinato. Yo soy gatillero a sueldo de Veracruz, donde dicen que la vida no vale nada. Y me mandaron, desde los 12 años me contrataron para matar personas. Desde los 12 años. Y yo llevo hasta ahorita 27 asesinatos. Vine hace algunos meses a México, comisionado para matar a un político, y en el periférico se me atravesó alguien, saqué la 38 y lo maté. Por ese asesinato me agarraron y estoy aquí en la cárcel, no por los otros 27 que yo debo. ¿Usted cree que Dios me puede perdonar? Y le dije, si tus pecados fueren como el carbón, como la blanca lana, vendrán a ser. Eres hijo de Dios y todo tu pasado está borrado. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que los fariseos dicen, ay sí, qué fácil. No, pues sabes una cosa, contéstale, no fue así de fácil. Al Hijo de Dios le costó su vida en una cruz. Cuando comprendemos ese amor tan grande, ¿cómo podemos atrevernos a seguir pecando? ¿Cómo podemos atrevernos a creer que nos puede ir bien cuando nos ha sacado Dios de la mugre del basurero donde estábamos todos y creer que todavía el mundo nos tiene algo que ofrecer y no seguir las pisadas de Jesucristo? ¿Cómo podemos ser tan locos dentro del cristianismo de creer que el mundo tiene algo todavía mejor que Jesús? En tercer lugar, dice la Biblia, para expiar la iniquidad. En cuarto lugar, traer la justicia perdurable. Esto se refiere al reinado milenial cuando venga Jesucristo. Veamos qué hermoso pasaje en Isaías capítulo 11, cómo se describe la vida del milenio profetizada 700 años antes que el Mesías viniera a la cruz. Isaías 11, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? El papá de Jesse, el papá de David. Saldrá, y siempre la Biblia habla como una rama, o como vástago nos habla, que crecemos como un árbol y damos fruto. Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él. Está hablando de Jesús, el Espíritu de Jehová. 1, 2, Espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Son las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Y la única persona que ha tenido estas 7 manifestaciones ha sido Jesucristo. Por allá tú tienes una, el otro tiene 2, el otro tiene 3, etcétera, etcétera. Pero sobre él estaba toda la deidad de Dios. Jesucristo era 100% hombre y 100% divino. Así que en él reposaba todo completamente, no le hacía falta nada. ¿Cómo le iba a hacer falta algo si él mismo era Dios? Y luego dice en el versículo 6, morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado
extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Cuándo será esto? Cuando regrese Jesucristo y reinemos con Él 1000 años en este mundo. Verán las serpientes jugando con los niños recién nacidos, el león jugando con un corderito, una osa con una vaca no se la va a comer porque se perderá la ferocidad. Las espinas no tendrán, las rosas no tendrán espinas, los alimentos, los reptiles y las arañas no tendrán veneno. ¿Cuándo fue esta infección de la creación? Pongan atención. Aquí están Adán y Eva, rodeados de rosas sin espinas, leones que no muerden, tigres que no muerden, osas que no muerden, rodeados de una creación perfecta. El momento en que esta pareja o la primer representante de nosotros desobedecen a Dios, cuando fueron creados Adán y Eva, tenían un ADN, el ácido desoxirribonucleico que está en cada una de las células al 100%. Tienen un conocimiento impresionante de Dios. Eran perfectos. Y en el momento que pecan ellos, se reduce nuestra ADN casi un 90%. Decía Alberto Einstein que él creía que aproximadamente el ser humano tiene una capacidad intelectual, o el IQ, como le llaman, el coeficiente intelectual, desarrollado hasta un 8 y muy difícil un 10%. Imagínense la cantidad de información que perdimos por el pecado. Pero lo interesante es lo siguiente: el momento que pecan, en ese momento la genética y la ecología de lo que los rodeaba, de la creación, se infecta también. El hombre tiene la capacidad con su maldad de infectar su medio ambiente. Y en ese momento la genética de las plantas cambian, la genética de los animales cambian, pues se vuelven feroces, comienzan veneno, etcétera, etcétera. Todo a nuestro alrededor comienza a echarse a perder por causa del pecado humano. Y esta es la razón por la que nos encontramos en el siglo XXI en un mundo que el planeta Tierra, COVID, ya tiene COVID, pero 5 veces le ha dado COVID al planeta Tierra. El planeta Tierra es así, no hay aire, no hay alimentos, los mares contaminados, los ríos contaminados, la comida contaminada, ahora comida transgénica, inventando Red Bull, Coca-Cola, Monster, etcétera, etcétera. Cochinada y media hemos acabado con toda la creación. Y los gobiernos, el clima, le están dando más importancia al clima sin darse cuenta que es la maldad de nosotros. La maldad del ser humano, que ha llegado a un extremo donde se autoriza la pedofilia, donde la naturaleza se vuelve en contra de nosotros. Más terremotos, huracanes más violentos, más sacudidas, más tsunamis, porque, ay, que Dios, qué tan malo, sin darnos cuenta que somos nosotros los causantes de todos estos desastres naturales que Dios permite que vengan, para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y darnos cuenta que mientras el mundo se pudre más y más, el mundo va a la par con el ser humano. Vean Isaías capítulo 24. Esto fue profetizado tal como lo estoy narrando en el capítulo 24 de Isaías hace 2000, señoras y señores, hace 2700 años el profeta Isaías vislumbra, ve, tiene una visión del mundo del siglo XXI. Escuchen, Isaías 24, del 3 al 6. La tierra, ¿hace cuánto fue escrito esto? 2700 años. La tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno.
Por esta causa, la maldición consumió la tierra. Sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Versículo 19. Será quebrantado la tierra, desmenuzada enteramente. De gran manera la tierra será conmovida. Temblará la tierra como un ebrio. Será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá. Y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará, el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y de Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. 3 razones se mencionan por los cuales el mundo caería. Número 1, hemos falseado el derecho. Cuando Dios nos creó, marcó una línea y dice el Señor: no cruces esa línea, no cruces el alto. Cuando se prenda la luz amarilla, detente, porque si te pasa la luz amarilla, tienes probabilidades de causar un accidente, lastimarte tú y tu familia. De la misma forma, hay leyes espirituales. Nunca tengas sexo fuera del matrimonio. No cometerás inmoralidad. No desearás la mujer de tu prójimo. No fornicarás. No cometerás adulterio. El sexo fue diseñado dentro de la dimensión del matrimonio, nada más. Nunca fuera del matrimonio. Respeta a tus hijos, enseña a tus amigos, y estas líneas de la ética y de la moral las hemos traspasado como nunca en el siglo XXI, donde nos atrevemos a decir que hay más de 2 géneros y autorizar la pedofilia y bueno, tantas cosas que estamos viendo a nuestro alrededor. Hemos falseado el derecho. Número 2, dice la Biblia, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Cuál es el pacto sempiterno? El matrimonio. Es la institución más santa, más sagrada que existe desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia. El matrimonio es la base, el bastión de toda sociedad. Matrimonios deshechos y perseguidos, la sociedad se tiene que desmoronar, como lo estamos viendo actualmente alrededor del mundo. Divorcios al por mayor. ¿Por qué? Por una ignorancia impresionante. El hombre no sabe cómo tratar a la mujer, y mujeres pues como Elizabeth Taylor, 9 maridos, la chulis. La mujer más bonita del siglo XX, 9 maridos. ¿Por qué? Porque pues Pepe no me gustó, Jorge no me cumplió el carro que yo quería, y Calandrio tampoco me hizo esto, y el otro no me hace los huevos como lo hacía mi mamá, y busque en los hombres la felicidad. Ahí está la mujer samaritana, 5 maridos, ¿se acuerdan? Llevaba 5 maridos la pobrecita, buscando y creyendo que un hombre u otro mejor matrimonio, otra mujer, te va a hacer feliz. ¡Qué cosa tan tonta del ser humano! Se calculan los psicólogos que el segundo matrimonio es peor y el tercero es peor todavía cuando hay adulterio y cuando lo hiciste por adulterio. ¿Cómo te puede ir bien en la vida de esa manera? Y creyendo siempre, no, esta mujer no, hay otra mejor, y esta está más guapo, y esta más bonita, y esta está 20 años más chica que yo, y me voy con las chamaquitas, etcétera, etcétera. Esa es la mente sin freno, las pasiones desenfrenadas del ser humano que lo llevan a estrellarse contra la pared, y hombres que pierden su esposa, pierden sus hijos, su trabajo, la vergüenza, simplemente por media hora de placer. Y por muchachas que creen con la cara del lobo y cocodrilo que tienes, que porque estás, ¿verdad? Como dicen en mi tierra, viejos rabo verdes. Y finalmente se encuentran con el juicio final de Dios por haber violado el pacto sempiterno de Dios. No sé, se nos acabó el tiempo. Vamos a continuar con esto en Jerusalén. Pero es importante que nosotros podamos ver esta profecía aunada a lo que estamos viendo, para que entendamos que Dios no ha acabado con esta nación.
Y ahora nos trae a nosotros, no se imaginan la cantidad de viajes que hay aquí a Israel desde hace muchos años, ¿verdad? Como a todos los guías y a todos los judíos que me he encontrado en estos días por acá, mi esposo y yo teníamos 10 años que no veníamos a Israel. En 2013 fue la última vez que venimos. Alá viene más seguido, pero nosotros teníamos 10 años que no veníamos. Siempre les digo a todos los judíos, ¿sabes una cosa? Que es increíble cómo Dios los ama. Ahorita Alá me presentó al gerente del restaurante, estamos platicando y me dice, ¿tú qué haces? Le digo, voy a enseñar hoy en la noche el libro de Daniel, las profecías de Daniel, y voy a enseñar que Israel, que Dios no ha acabado con ustedes, y se quedó así, porque él también se llamaba Gabriel. Le dije, voy a hablar del ángel Gabriel, tu pariente, le dije. Pero es maravilloso, ¿verdad? Porque ellos se sorprenden que nosotros tengamos un poco más de profundidad en la Torá o en la ley para ellos, que son los 5 libros de la Biblia, que ellos mismos y que los mismos rabinos. Porque dice 2 Corintios 3 que cuando se les caiga el velo van a convertirse. Y ahorita los judíos tienen un velo que les impide ver y entender la realidad de quién es Jesucristo. Padre, te damos gracias en esta noche preciosa, donde nuestros cuerpos, que son el templo del Espíritu Santo, ya no nos pertenecemos a nosotros, ya no podemos hacer lo que querramos con nuestro cuerpo, porque nos has comprado con precio, con tu sangre preciosa, no con oro y plata, sino con tu sangre preciosa que derramaste en esa cruz. Abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo, para que podamos comprender la anchura, la altura y la profundidad del amor de Jesús, que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor Jesús, el unigénito de Dios. En Él fueron hechos los cielos y la tierra, y todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Gracias, Jesús, porque tus apóstoles te palparon, vivieron contigo 3 años y medio, escucharon del verbo de vida, que tú eras la vida encarnada, que te hiciste hombre para poder vivir entre nosotros y voltear completamente la manera como vivimos a la manera que a tu Padre le agrada. Aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis gracia y descanso para vuestras almas. Oramos en tu nombre precioso. Señor Jesús, te amamos con todo el corazón y mantendremos la pasión por la verdad hasta el último día de nuestra vida. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con la segunda parte de esta conferencia, la milagrosa existencia de Israel. Yisrael se dice en hebreo, Y-I-T, Yisrael. Cuando abordamos el tema o el tópico de Israel, es imprescindible, sobre todo ya que estamos aquí, entender por qué Dios escogió esta nación. Dios, en primer lugar, es un Dios de orden y es un Dios de diseño. Los cielos cuentan la gloria de Dios, vemos en el universo un diseño, ¿correcto? Y vemos un orden, o sea, la Tierra gira en 24 horas sobre su eje, con una inclinación de 23 grados y medio exactamente sobre su eje, en 365 días alrededor del Sol. Gracias a este movimiento alrededor del Sol, tenemos las 4 estaciones del año. Y la Tierra no se mueve de su eje, gira a la misma velocidad,
de rotación y de traslación. Entonces vemos en todo el universo un orden y un diseño que es imposible de romper. Las galaxias están cada día extendiéndose y durante muchos años los físicos o los científicos o astrónomos estuvieron tratando de determinar si la Tierra giraba alrededor del Sol o el Sol giraba alrededor de la Tierra. Cuando Galileo Galilei en 1625 más o menos descubre con su telescopio que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, el Vaticano lo condenó a muerte. Que lo querían matar porque cómo era posible que un dogma que se había establecido se pudiera violar. Y después pasaron diferentes posiciones y una de ellas fue algo que se acaba de descubrir, que realmente si la Tierra o la materia era eterna o fue creada. Entonces muchos astrónomos y científicos comenzaron a alegar que pues el universo realmente tenía que haber tenido un principio, y cuando comenzamos a entender la Biblia, por ejemplo en Hebreos capítulo 1 que dice, Señor, los cielos envejecerán, pero tú permaneces igual, nos muestra lo que hasta que se descubrió la primera y la segunda ley de la termodinámica, que es la ley base de todas las disciplinas científicas, porque todo se basa en la primera y la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley dice que todo se oxida, que todo se echa a perder, así que la misma física estaba estableciendo que realmente la Tierra tuvo un principio y tendrá un final, que es lo que establece la segunda ley de la termodinámica, tal como la Biblia se adelantó a la física, como se ha adelantado a la genética, a la paleontología, a la antropología, a la astrología, a la antropología, etcétera, etcétera, y a todas las demás disciplinas académicas. La Biblia es maravillosa. Entonces la Biblia ya predecía hace más de 3000 años que la Tierra tenía que acabarse, el Sol pierde millones de toneladas cada segundo de masa y todo tiende a un deterioro, tal como la Biblia lo profetizó. Muy bien. Una vez que Dios hace todas estas cosas, el orden y el diseño, crea al ser humano. Los ángeles fueron creados antes que nosotros. Y es lógico que al crear al ser humano, Dios nos tenía que dar leyes. Y a Dios le interesaba, por supuesto, que esas criaturas que somos nosotros, pudiéramos estar conscientes de su existencia. Los animales, los changos, los cocodrilos, los conejos, las tortugas, los insectos, las aves, no tienen conciencia de Dios. Y esta es la más grande diferencia. Si alguna persona me dice, ¿cuál es la diferencia entre nosotros? Como una vez a mi esposa y a mí nos dijo el pediatra de nuestros hijos cuando eran chiquitos, acostamos a Caleb un día, y lo tenía examinando el pediatra y nos dice, miren el hoyito que tiene aquí en el coxis, es donde teníamos la cola. Y estoy hablando de un pediatra, director, me reservo, de uno de los más grandes hospitales de pediatría de la Ciudad de México, una eminencia en pediatría. Yo me quedé absorto. ¿Cómo es posible que esta persona siga creyendo en la teoría de la evolución? Yo recuerdo que entonces le pregunté cuál es la diferencia entre los hombres y los animales. No es la crin, no es la cola, no es nada. La Biblia es el único libro que nos dice que no venimos de los animales y que la conciencia de Dios es la que nos distingue de toda la creación. Nunca verás un congreso de conejos, alabaré, ni de chimpancés, ni de orangutanes, ni de delfines, que son los animales más inteligentes, ni de perros, porque la conciencia de algo o alguien que existe, dice Eclesiastés 3:11, que Dios puso la eternidad en tu corazón y en mi corazón. No ha existido una sola tribu, una sola civilización, jamás en la historia que no haya adorado a algo o a alguien. Como dijo una vez el doctor Sigmund Freud, el hombre es un ser humano religioso y completamente equivocado, porque Dios no puede ser adorado más que a través de la mente y no del espíritu. De alguna manera él reconoció
que el hombre es una persona incorregiblemente religiosa. Entonces, al crearnos Dios, Él tenía que escoger un puntito en el globo terráqueo, un puntito geográfico, donde Él pudiera determinar, y a través de los 6,000 años de historia, que todas las naciones se concentraran en ese puntito que Él puso, porque dice Ezequiel capítulo 5, versículo 5, que Israel es el ombligo de Dios. Esa palabra hebrea que dice es el centro, y la palabra en el hebreo ombligo, es el centro de Dios. Así lo escogió Dios. ¿Y por qué no México? Porque no le dio la gana a Dios. ¿Y por qué no Guatemala? ¿Y por qué no España? Y si no, los alemanes hubieran dicho, ¿y por qué no los ingleses? El asunto es que Dios tenía que escoger un punto para que la atención principalmente de las profecías de los últimos tiempos, que estamos nosotros y somos la generación que la estamos enfrentando, pudiéramos recordar hoy más que nunca venir a la Biblia. Y esta es la generación que ha llegado a la cúspide de la tecnología. Y esta tecnología es la que está enloqueciendo y convirtiéndose en un Dios para los seres humanos. Entonces Dios escoge a Abraham. Y le dice a Abraham, ven para acá. Abraham no era judío, viene de Irak. Y lo trae de una tierra completamente, todavía no se formaba Israel, pero él habitaba en Irak, casi cerca con Siria, porque en el Antiguo Testamento Siria e Irak era la tierra de la Mesopotamia, que significa la tierra entre dos ríos, entre el Tigris y el Éufrates. Entonces viene Abraham, Dios le hace la promesa a Abraham, y de Abraham viene Isaac, viene Jacob, vienen las 12 tribus de Israel, de las 12 tribus viene la tribu de Judá, de donde nacería Jesucristo el Mesías. Entonces Dios comienza a establecer ¿qué cosa? Un orden, un diseño secuencial, cronológico, para poder ordenar la historia, y los cristianos venimos a la Biblia y encontramos en la Biblia este orden cronológico, secuencial, histórico, y conforme la historia va avanzando, descubrimos que simplemente la Biblia se adelanta a la historia. La Biblia es la historia escrita por adelantado, para que nosotros comprobemos que solo Dios lo pudo hacer. Es imposible que el ser humano haya podido determinar desde el principio las leyes de la genética. Génesis 1, 11 y 2. Las semillas tendrán su semilla y se reproducirán de acuerdo a su género y especie. El chango conforme a su género y especie. La naranja tendrá una semillita y contendrá los minerales y las vitaminas que van a beneficiar al ser humano. Las manzanas van a ser manzanas, las uvas van a ser uvas. Todo absolutamente Dios lo determina a través de las semillas. El esperma del ser humano no puede mezclarse con un chango, ni tampoco un hombre con un hombre, ni una mujer con una mujer. Todo está establecido en el orden de Dios. Llegamos al siglo XXI, la tecnología nos enloquece y nos atrevemos a tratar de decir que hay más de dos géneros, que ya es la locura, ya es la psicopatía, como habíamos mencionado anoche. Entonces se forma la nación de Israel, y ya vimos hace 2 días para formar la primera nación monoteísta. Todas las tribus que habían alrededor de Israel eran paganas, idólatras, llenas de ocultismo, adoraban a Satanás o a Baal sin que ellos supieran, a Astoret, a Astaratis y a todos estos ídolos que dice la Biblia, detrás de ellos se encontraban demonios. Entonces Dios escoge una nación para que a través de ellos venga el Mesías, y a través de todas las generaciones, llegamos a Lucas y llegamos a Mateo, encontramos algo completamente excepcional en la historia de la heráldica del ser humano. ¿Qué cosa es? ¿Tú te acuerdas quién es tu la abuela? Ahora saben lo que acaban de descubrir dentro de la genética, que genéticamente tú puedes decir, bueno, pues porque mi esposo y yo no hicimos un examen que mandamos salir o no sé qué cosa, y nos dijeron que teníamos mezcla de qué y de qué y qué nacionalidad.
pero se está descubriendo que no puedes llegar a más de 5 o 6 generaciones, porque tal vez octava o décima generación tenías otra ascendencia completamente diferente, porque hasta antes de la séptima o octava generación, genéticamente es imposible ya deducir de dónde vienes tú, o sea, tu origen realmente. El único ser humano al que se le puede trazar su genealogía desde el principio de la creación es a Jesucristo. Que está la generación desde Abraham, para darnos cuenta en Lucas y en Mateo, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, y termina María y termina siendo la madre del Mesías. Entonces, cuando Jesús apareciera, él tenía que tener credenciales y él tenía que demostrar al mundo que él era el Mesías. Y cualquier persona que quisiera investigar, historiador o geólogo o antropólogo, la historia y la ascendencia de Jesucristo, la podía encontrar. Es la única persona que se le puede trazar la genealogía desde Abraham. Y lo hizo Dios a propósito para que entendiéramos que a través de esa nación que es Israel, era el único pueblo monoteísta. Y por eso hizo que expulsaran a todos los cananeos, porque se mezcló la genética de los ángeles, quisieron pervertir la genética en el capítulo 6 del Génesis, produjeron una raza híbrida. Fue el primer intento de Satanás de mezclar el esperma con otro esperma, una semilla con otra semilla, prohibido por las leyes de la genética de Dios. Tú no puedes mezclar un caballo con una burra porque nace una mula y la mula es híbrida. Ya no se puede reproducir porque violó las leyes de la genética de Dios, que hasta 1954 se descubrieron. Hasta 1954. Por el doctor Crick y Watson, premios Nobel de Medicina. Muy bien. En segundo lugar, lo vimos también, pues Dios es el legislador de la moral. ¿Quién puede decir que es bueno o que es malo, menos en el tiempo que hemos llegado? Precisamente por ignorar las leyes de la Biblia, se inventan más géneros. Y nada más hay 2 géneros. Y ya cerrando la Biblia, la biología nos dice que somos macho y hembra, varón y hembra, por el cromosoma Y y por el cromosoma 2X de las mujeres. Y el momento que el esperma de mi papá fertilizó el óvulo de mamá, en el momento de la fertilización, los 23 cromosomas de mi padre y los 23 cromosomas de mi madre forman un cigote de 46 cromosomas, y en ese momento de la fertilización somos hombre o mujer. Desde la fertilización está determinado el sexo que tú y yo íbamos a hacer. Esto es impresionante. Y ya esta información del cigote, ¿verdad? Ya dice, tú vas a ser hígado, tu páncreas, tu sistema nervioso, tu corazón, tu piel. Imaginémonos el mecanismo y la inteligencia que existe dentro de una célula. Y tenemos billones de células, todos los seres humanos, conteniendo una información inteligente. Si yo voy en la playa y me encuentro un papel que dice, Chencho, te quiero, te callites y no me recogites. Bueno, este papel no lo escribieron los caracoles, ni los delfines, ni los changos, porque hay una comunicación inteligente, llámale como le quieras llamar. Pero aquí Chencho le está diciendo a su chencha que por qué se cayó, etcétera, etcétera. Esto no fue creado por las arenas de la playa. Entonces inmediatamente deduzco que esto lo escribió un ser humano. Y cuando te metes al microscopio electrónico y descubres que en cada célula de las billones que tenemos existe un código genético con información, por el amor de Dios. José María y el burrito que los acompaña, como decimos. Aquí tiene que haber alguien que pudo en el input, o sea, poner dentro de las células una información, y esa información inteligente no fue accidental, ni se formó de la noche a la mañana. Tiene que haber alguien detrás de eso. Dios entonces nos da las leyes morales. Amarás a tu mujer, no robarás, no fornicarás, no desearás
lo que tu prójimo tiene, me amarás con todo mi corazón, etcétera, etcétera, los 10 mandamientos. Ahí están mis leyes morales, representan mi santidad. Yo soy un Dios santo. Si tú respetas mis mandamientos, te voy a bendecir. Y te irá bien en la vida, en todo lo que hagas. Si yo les dijera ahorita a todos ustedes, ¿quién quiere ser feliz? Solamente un loco diría, no, yo no quiero ser feliz. ¿Quién quiere tener paz? ¿Quién quiere que le vaya bien en la vida? Todo el mundo levantaría su mano. La segunda pregunta que te haría sería, ¿quieres pagar el precio? ¿Cuál es? Ser santo en toda tu manera de vivir. Y cuando hablo de la santidad, hablo del corazón, no de la boca para afuera. Porque Dios conoce las intenciones, lo que pensamos y los deseos que tenemos en el alma. Así que cuando nosotros comenzamos a entender qué es el temor de Dios es la conciencia que Dios las 24 horas del día me observa. Sus párpados ven, sus ojos examinan a los hijos de los hombres. Él sabe lo que tú estás pensando ahorita, con qué soñaste, con qué te levantaste, cuando vas en tu carro, todo absolutamente Dios toma nota. Y conforme pasan 3 semanas, Pancho Pantera, yo tenía un plan para él y quería que subiera el siguiente escalón de mi conocimiento. Pancho Pantera se va a tener que esperar 3 meses porque lo tengo que traer primero a hacerlo entender que que sigue en desobediencia, va a seguir retrasando su desarrollo espiritual y las bendiciones que tengo para él. El pueblo judío, ¿cuántos esperó? 40 años en el desierto. 40, porque no entendieron. Geométricamente, una línea recta es un punto que te llega a otro y continúa. Un círculo en la geometría es un punto que parte y regresa al mismo lugar. ¿Qué hicieron los judíos? 40 años en el desierto, círculos. Salían y regresaban y nunca avanzaron. Siempre regresaban a lo mismo y a lo mismo, pues se quedaron muertos en el desierto. Y dice 1 Corintios 10, estas cosas sucedieron para nosotros, para que aprendamos que Dios exige, demanda la santidad. Y que seamos entendidos de cuál sea su voluntad. Y finalmente vemos en Romanos capítulo 9, versículo 4, que desde luego Israel tenía que ser la nación a través de la cual naciera el Mesías. Y como el Mesías tenía que ser varón, pues tenía que traer el cromosoma Y. ¿Me van siguiendo? No el X de las mujeres. Entonces, cuando visita el ángel Gabriel a María y le dice, vas a ser mamá, dice María, pues José y yo ni a Cancún nos hemos ido, ni la luna de miel, y me van a acusar de adúltera, y va a pagar un precio altísimo a María de embarazarse sin estar casada. Y a José igual, imaginémonos nada más, José amanece con la pancita, María, oye, ¿qué pasó? ¿El lechero pasó por aquí o qué fue lo que sucedió, no? El ángel también le dice a José, el santo ser que va a nacer va a ser llamado Jesús, que significa, o en Yeshua en hebreo, el Salvador. Entonces, José no podía poner el cromosoma Y en el óvulo de María. José no podía fertilizar el óvulo de María porque el pecado se transmite genéticamente. ¿A través de qué? A través de la sangre. Dice la Biblia, te permito todo menos comer sangre. ¿Cuál misterio tenía la sangre? ¿Y por qué sería la sangre de Cristo la que nos limpiara? Porque la sangre representa la vida. Levítico 11:17, cuando Jesús derramó su sangre, derramó su vida. Dice Levítico 11:17, porque la vida de la carne está en la sangre. Apunta a esto. La palabra vida en Levítico 11:17, si no me equivoco, es la palabra
nepej, que se escribe nepesh en el hebreo, que es la traducción que se usa para designar el alma humana. El alma se encuentra en la sangre. El espíritu lo da Dios en el momento del nacimiento. Pero el alma se transmite de generación en generación. Si tú tuviste una abuela bruja hace cierta cantidad de años y se muere la abuela bruja de la familia Pancholín, para poner otro nombre que no vayan a asustarse, entonces el espíritu que estaba en el espíritu de tu abuela va a buscar hijos de tu abuela que tengan la tendencia del ocultismo y la brujería para perpetuar, se llaman espíritus familiares, para perpetuar la brujería en esa familia. Y en esa familia puede haber personas que comiencen a tener disque fenómenos telepáticos o presencias extrañas en su vida, o que lean las cartas, o como un judío hace algunos años que fue a México que doblaba a distancia cucharitas y hacía que se detuviera el reloj, supuestamente con poderes que no existen más que a través de demonios en la mente humana, haciéndonos creer que somos superhombres y que somos diferentes a los demás seres humanos. Entonces, cuando estudiamos profundamente la Biblia, podemos entender tantas cosas que suceden a nuestro alrededor. Ahora, muy bien, el milagro más grande por lo cual nació Israel en el 48, porque recordamos que en el Antiguo Testamento Dios le dijo a Israel: adiós, no me van a volver a ver hasta que yo regrese. Y entre mi ida cuando ascienda al cielo, Oseas 5 y Oseas 6 del 1 al 2, me voy a ir y van a pasar 2 días, que son 2000 años, cuando ustedes, le está hablando a los judíos, me digan Baruch Hashem Adonai Elohim, bendito el que viene en el nombre del Señor. Van a pasar 2000 años, desde que yo me vaya hasta que yo regrese. Entonces, en este periodo de 2000 años, Dios forma otra entidad, que son la que la mayor parte de los judíos no entienden. También muchos guías que tenemos no entienden esto todavía. Ayer me preguntaron: oye, pero ¿por qué si Jesús es judío, no siguen ustedes las fiestas judías? ¿Por qué no hacen por qué no adoran el sábado? ¿Por qué? Porque la iglesia no es Israel. La iglesia es otra entidad que no existía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo al Kodosh bajaba sobre Sansón y le daba fuerzas a Sansón. El Espíritu Santo se iba y Sansón era como cualquier hombre normal. Venía sobre David el Espíritu Santo y escribió el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jugaron sobre mis ropas fuertes, mi corazón fue como la cera. Estaba David escribiendo la crucifixión 1000 años antes de que Cristo naciera. Casi 3000 años antes de que Cristo naciera, por la inspiración del Espíritu Santo. Isaías 53. He dado mis manos y mis pies, sobre mi ropa echaron suertes, etcétera, etcétera. Isaías estaba escribiendo 700 años antes de la crucifixión de Jesucristo. Viene la iglesia, que no es Israel, y entonces el Espíritu Santo baja de manera diferente a como operó en la administración, en la economía, o se conoce como la dispensación de la ley. Y ahora el Espíritu Santo baja sobre la nueva entidad que se llama la iglesia. La palabra iglesia viene del griego, de una raíz y de una palabra, si lo quieres apuntar, ek, que es un prefijo que significa fuera, iglesia, que se llama llamados. Entonces, eklesia significa los llamados fuera, porque somos llamados fuera espiritualmente del mundo. Entonces el Espíritu Santo viene sobre nosotros, entra sobre nosotros y nos sella. 1 Corintios 6, ¿qué no sabéis que el Espíritu Santo mora en vosotros y que ya no sois vuestros hasta el día de la resurrección? Cuando tú mueras y cuando yo muera, el Espíritu Santo ya no lo necesitamos. Nos vamos a la presencia de Jesucristo.
Hasta ese momento el Espíritu Santo nunca nos va a abandonar. Esto no sucedió en el Antiguo Testamento. La iglesia ahora es el cuerpo de Cristo. En el Antiguo Testamento no existía el cuerpo de Cristo. Los israelitas no eran el cuerpo de Cristo, lo somos nosotros. Y cuando venga el rapto, solamente los que están en Cristo, en el cuerpo de Cristo, o sea, desde Pentecostés hasta el día del rapto, nos vamos con el Señor. Los judíos resucitarán al final de los 7 años de la tribulación en la segunda venida de Cristo. Daniel 12, 1 y 2. Pero Dios tenía que preparar y avisarnos que ya venía, antes que los judíos. Y se los voy a explicar. Cuando Jesús vino, preparó el Bautista su venida a través de los bautizos, y comenzó el Bautista a gritar: arrepiéntanse y hagan frutos de arrepentimiento, porque viene alguien que no soy digno de desatar sus zapatos. Juan el Bautista era primo hermano de Jesús, y Juan el Bautista nació 6 meses exactamente antes que su primo hermano, que Jesucristo. Isabel era parienta de María. Entonces, cuando aparece Jesucristo en el río Jordán, mañana en el río Jordán, Juan el Bautista estaba bautizándolos para arrepentimiento de pecados, preparando el camino, porque habían pasado 400 años sin palabra de Dios. De Malaquías hasta el Bautista, Dios no le había vuelto a hablar a Israel. Entonces nos imaginamos la dureza del corazón, que hasta lo rechazaron y lo crucificaron, porque en 400 años el corazón se les endureció. Tenía que el Bautista venir antes y comenzar a preparar el corazón para que cuando apareciera Jesucristo el terreno estuviera flojo. Yo no puedo sembrar en un terreno donde está dura la tierra. Tengo que meter un azadón y rascarle para aflojar la tierra y aventar la semilla y pueda crecer. Los corazones tenían que ser rasgados por la predicación tan fuerte del Bautista: generación de víboras, y ustedes hagan frutos de arrepentimiento, y a los soldados no hurten y respeten al prójimo, etcétera, etcétera. Y se juntó toda la gente sintiendo en el espíritu que verdaderamente el Mesías estaba cerca de su venida. Entra Jesucristo y dice Juan el Bautista: ese es el Cordero de Dios. ¿Por qué dijo el Cordero de Dios? Porque el Cordero era lo que todos los judíos sacrificaron en el día de la Pascua, desde Éxodo capítulo 2. Entonces, Dios tenía que preparar a Israel, y si Dios iba a regresar con Israel, en el 48 vino la resurrección nacional. Veamos ahora rápidamente la preparación de Dios para que en el 48 no surgió accidentalmente una nación formada en un día, el 14 de mayo. Veamos cómo desde el siglo XVIII, desde el siglo XIX, comienza Dios a levantar y preparar el camino, porque Dios nunca hace nada sin antes preparar. Tú no eres ingeniero sin preparación. No eres psicólogo sin preparación. No eres Bocelli o Pavarotti. Pavarotti lo reprobó su maestro de canto porque no lo hacía, tuvo que prepararse, vocalizar 3-4 horas, un pianista 3 o 4 horas. Todos tenemos antes que ir primaria, secundaria, preparatoria, universidad, estudiar, que nos prepara para que finalmente nos entreguen un diploma o un certificado profesional. Entonces Dios también trabaja de la misma manera. Él no puede actuar de una forma accidental. Y cuando descubrimos lo que hizo Dios antes, para que veamos cómo estos eventos de la historia no fueron accidentales, nos va a abrir los ojos para comprender la grandeza de Dios. El Éxodo fue uno de los milagros más grandes que Dios hizo en el Antiguo Testamento, porque no cabe duda que fue el milagro más portentoso de Dios en el Antiguo Testamento. Rodeados por un lado los egipcios, enfrente del mar. Ahora sí que para esto nos sacaste, Moisés. Estamos entre la espada y la pared, y de una forma milagrosa le dice Dios a Moisés: diles que se estén quietos, shalom, que no se muevan y que vean lo que voy a hacer. Y de repente Dios abre el mar
y entra todo Israel, atraviesan el Mar Rojo, viene el faraón con los egipcios y al meterse al Mar Rojo hunde sus carrozas y mata a todo el ejército del faraón. Este milagro debía haber quedado impregnado en las mentes de las futuras generaciones de los judíos. Y los judíos tenían la obligación de enseñarles a sus hijos, a sus nietos, etcétera, etcétera, acerca de este milagro, porque les serviría para recordar que Jehová pudo librarlos ¿de qué? De la esclavitud de Egipto. Hijitos, ¿sabes por qué somos libres? Porque hace tantos años Dios hizo un milagro impresionante. ¿Qué abuelito? Abrió el mar, de veras sí, lo abrió de lado a lado y nuestros padres lo atravesaron. Sin embargo, se había profetizado que este milagro no iba a compararse con un milagro muchísimo más grande que la apertura del Mar Rojo. Veamos esto en Jeremías capítulo 23, versículos del 7 al 8. Porque para que Israel volviera a nacer, Dios tendría que seguir realizando muchos más milagros que nada más dividir el Mar Rojo. Y veamos algunos de estos milagros que Dios hizo para que Israel sobreviviera en nuestros días y la forma como Dios trabaja en la historia humana. Jeremías 23 del 7 al 8. Escuchen con mucha atención. Por tanto, dice el profeta Jeremías, vienen días, dice Jehová, en que no dirán más. Ya no van a acordarse de qué cosa. Vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Vendría un tiempo, dice Dios, en que ya no van a mencionar el Mar Rojo como el más grande milagro que yo realicé, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado y habitarán en su tierra. Dios profetiza que habría un milagro, el más grande que se presenció en el siglo XX, cuando Israel, después de casi 1900 de exilio en la diáspora, regresaran a su tierra. Y Dios considera el 14 de mayo de 1948 lo siguiente para nosotros la iglesia. Pasaron casi 2000 años, en 1800 vino la época de las misiones, el evangelismo, 1920, D.L. Moody, Billy Graham, otros predicadores, millones de personas fueron salvadas y la iglesia iba caminando, sí, ganamos a miles de personas, millones de personas caminando en el mundo. Israel ya, olvídate, la iglesia tomó el lugar de Israel. Se llama la teología del reemplazo, que es una herejía. Y comenzó a predicarse en las iglesias cristianas, que ya Dios se había olvidado de Israel, que la iglesia tomaba el lugar de Israel y que Dios ya no tomaba en cuenta a Israel. Y de repente, ¡boom!, volteamos los ojos. Regresaron a su tierra. ¿Cómo? Sí. ¿Qué significa esto? Que Dios no se ha olvidado de Israel. Y que si está cumpliendo con aquel pueblo apóstata que lo abandonó, que lo crucificó, y regresa a Dios a decirnos, no he acabado con ustedes, a ellos los comienza a sacudir también, y la iglesia, para que abramos los ojos desde el 48 y sepamos que ha comenzado la cuenta regresiva de nosotros. Las profecías de los últimos tiempos no podían cumplirse si Israel no regresara. Si Israel no regresaba, ¿quién iba a construir el templo? La Biblia menciona que va a haber una reconstrucción del tercer templo de los judíos. Si Israel no regresaba, ¿a quién va a perseguir el anticristo? Si Israel no regresaba, ¿cómo podían cumplirse todas las profecías que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob, Jeremías, Malaquías, Zacarías, etcétera, etcétera? Entonces era necesario que Israel regresara a su tierra para que comenzaran a cumplirse las profecías
de los últimos tiempos. Charit en el hebreo, los finales días o los finales tiempos. Y todo el libro de Daniel, capítulo 2, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 10, 11 y 12 de Daniel, todas las menciones que se hacen de las profecías de Daniel y las visiones de Daniel, todas se relacionan con el final de Israel en los últimos tiempos, y la señal más grande es cuando regresaron en el 48. Ahora, muy bien, ¿cómo comenzó Dios a preparar el camino para que resucitara Israel en 1948? Número 1, vean ustedes en el libro de Esdras, en el Antiguo Testamento, la forma como trabaja Dios. Vamos a comenzar desde el Antiguo Testamento, cómo Dios trabaja, para que entendamos cómo comenzó a trabajar con un judío llamado Teodoro Herzl en el año 1800. Dice Esdras capítulo 1, versículo 1. Esta revelación es increíble. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová, para que lo que Dios dijo tenía que cumplirse, despertó Jehová el espíritu de un sacerdote, el sumo sacerdote, algún profeta. Dios tiene que trabajar a través de los gobiernos. Despierta al rey de Persia, que es actualmente Irán, porque hasta 1935 Irán se llamaba Persia y se le cambió el nombre a República de Irán. 1979, República Islámica de Irán, cuando sacaron al Shah, y entonces se establece el Islam en Irán como la religión, porque ellos son persas, no son realmente musulmanes ni árabes tampoco. Entonces Dios despierta a un rey, y este rey, ¿para qué lo despertó Jehová el Espíritu de Dios? Escuchen, hermanos, Dios tiene el poder también de obrar en las personas que no son cristianas, porque en Isaías se le llama a Ciro el siervo de Jehová. Y muchas veces Dios trabaja en personas, en personajes, principalmente en gobernantes, para cumplir sus propósitos. Versículo 5. Entonces se levantaron los jefes, ya vemos aquí al pueblo de Israel, se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Subrayen eso los que trajeron sus Biblias. Cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Dios trabaja con el gobierno, porque si Israel no tenía el apoyo del gobierno, no podía Dios cumplir su palabra. Dios tuvo que concientizar al Dios Artajerjes, Nehemías capítulo 2, para que Nehemías regresara a restaurar las murallas de Jerusalén. Cuando Nehemías se presenta ante el rey Artajerjes de Persia, le dice: Señor, ora, dame gracia ante el rey, porque si tú no me das gracia ante el rey, no se va a cumplir tu palabra. Y Dios, cuando viene Nehemías y le dice, él era el copero del rey, y un copero es el que probaba el vino para que no envenenara al rey. Los reyes antiguamente tenían sus coperos que probaban la comida y las bebidas antes de que ellos se las comieran, para evitar que murieran intoxicados o envenenados. Y Nehemías era el copero de Artajerjes, que era la persona de más confianza del rey, y le dice: dame permiso de irme. Tenía que Dios trabajar forzosamente en el corazón del rey para que Nehemías se pudiera ir, para que se cumpliera la palabra. Dios tiene que trabajar con los gobiernos para que la iglesia o el pueblo de Israel cumpla su cometido. Por eso confiamos, y nos dice la Biblia, sometámonos a todos los gobiernos, ya sean comunistas, ya sean dictatoriales, ya sean monarquías, ya sean socialistas. Tenemos que respetar los gobiernos. Los apóstoles vivieron bajo el peor de los gobiernos, los césares romanos,
no encontramos una crítica en el Nuevo Testamento, ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Santiago, ni de ninguno contra ningún gobierno. Lo contrario, 1 Timoteo 2, del 1 al 5, oren por vuestros gobernantes. De nada sirven las manifestaciones, y esto y el otro, y déjenos, y muera, y derroquemos, y acabemos. Eso es lo que yo pensaba antes de ser cristiano, se los conté, cuando me hice comunista y creía que una revolución social era la que iba a transformar México. Qué equivocado estaba, porque no conocía a Dios, ni a Jesús tampoco. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Despertó Dios la conciencia de un judío llamado Teodoro Herzl. Y vemos nosotros que en el año 1800, más o menos me dijo Isaac, eran como el 90, bueno, entre 85 y 90, este judío lo despierta el Espíritu Santo y comienza él a soñar que Israel ya tenía que regresar a su tierra. Y a principios del siglo XX, entramos al siglo XX, no había ninguna señal que pareciera indicar que Jesús regresara. Al comenzar el siglo XX no había ninguna señal que pudiera decir, nos encontramos en los tiempos finales. La primera en aparecer fue la declaración de Balfour, o de Balfour, decretada el día 2 de noviembre de 1917 por Balfour en Inglaterra, donde él apela a la Liga de Naciones para que ya Israel se le considere que regrese a su tierra. Pero había un problema. ¿Cuál es el problema para que regresara Israel a su tierra? Pues que el Imperio Otomano Turco, durante 500 años aproximadamente, gobernó el Medio Oriente. Pero tuvo que venir la Primera Guerra Mundial, otra preparación de Dios, que usó la Primera Guerra Mundial Dios, para que comenzara realmente a despertar el interés en las naciones, que los judíos tenían una nación y que se les tenía que regresar. En 1917 Palestina incluía al Israel moderno y a Jordania, pero en 1923 el general Allenby, inglés, entra a Egipto y derrota al Imperio Otomano. Entonces, de 1923 a 1900 aproximadamente 48, los ingleses dominaban el Medio Oriente, junto con los franceses. Y cuando llega el holocausto de los nazis, ¿qué hizo Satanás? Se acercan las profecías, porque aunque no las conoce todas, él sabe que le queda poco tiempo, dice Apocalipsis. Entonces, al ver todas estas cosas y estos puntos que Satanás, con muchísima más sabiduría que nosotros, hasta ahorita lo podemos comprender nosotros, se da cuenta que Israel está cerca de poder regresar a su tierra. Y si regresaba a su tierra, estaba marcado ya el destino de Satanás y sus ángeles caídos. ¿Y qué hace Satanás? Levanta a Adolfo Hitler. Vean ustedes, los que son historiadores y a los que les interesa la naturaleza humana, o psicólogos o psiquiatras, o como les quieras llamar. No existe ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningún historiador que pueda decirnos y contestar esta pregunta. Síganme con cuidado. ¿Por qué Adolfo Hitler, teniendo a Stalin de amigo, un país comunista, teniendo a Mussolini y teniendo a Japón de amigos, Adolfo Hitler, y teniendo enemigos a Inglaterra, a Rusia, a Canadá y Estados Unidos, ¿por qué Adolfo Hitler? Vean qué locura. ¿Cómo es posible que sus más grandes enemigos eran Rusia, era Inglaterra, Canadá, Estados Unidos? ¿Por qué se concentra de repente en un grupito de personas étnicas llamados judíos? No tienen tierra, no tienen armas, no tienen ninguna oportunidad de sobrevivir. ¿Por qué se concentra en ellos con tanto odio? Esto nos demuestra una vez más el plan perfecto de Dios. ¿Qué hizo que Hitler le llamara la solución final?
¿Por qué torturarlos en Auschwitz y en campos de concentración a más de 6 millones? Obsesionado. Tengo que acabar con estos que se llaman judíos. ¿Quién produjo este odio jarocho? En Adolfo Hitler, claro que Satanás. Así es. ¿Y por qué Satanás produjo esto? Porque vuelvo a repetir, él sabía que si no se comenzaban a eliminar a los judíos, las profecías tenían que cumplirse. Y eliminó a 6 millones. Dios no permitió que eliminara a todos los judíos. Los judíos sobrevivieron el holocausto. Y esta fue otra de las señales que Dios mandaba al mundo. Si Hitler los hubiera exterminado, no existiría la nación de Israel. Vean cómo a través de los eventos de la historia podemos ver la mano de Dios desde arriba. Dios le ha dado libertad al ser humano, pero Dios es el que controla el destino de la historia humana. Que parecen contradicciones, ¿verdad? A pesar de que Dios nos ha dado la libertad y el libre albedrío, al mismo tiempo Dios tiene el control del final de la historia humana. Y la historia humana va a terminar exactamente como Dios lo estableció. Entonces no hay duda que los eventos de 1917 marcaron el inicio del regreso de Israel. Pero veamos algunas otras cosas más, aparte de que se previno el genocidio nazi. Cuando llegan los ingleses, todo lo que es el Medio Oriente no estaba como está ahorita. No está como está ahorita. Vean ustedes en Lucas. Esto es increíble y maravilloso. ¿De qué forma Dios comienza a organizar el Medio Oriente para que nazca Israel? Lucas 21, versículo 29 al 32. Y con esto terminamos. También les dijo una parábola. Vean con mucha atención la Biblia. Mirad la higuera y, si leen Mateo 24, nada más dice la higuera. Pero Lucas agrega y los árboles. Y hemos hablado y nos hemos desgastado en demostrar que la higuera es Israel. Porque el día anterior Jesús maldice una higuera. Y dice, no volverás a tener fruto. Está maldiciendo simbólicamente a la nación de Israel. Entonces, si la higuera representa un árbol, ¿qué representan todos los árboles? Pero aquí el Espíritu Santo nos fija nuestra atención en no solamente ver la higuera, sino que dice, y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, saben por sí mismos que el verano está cerca. Así también ustedes cuando vean estas cosas, sepan que el reino está cerca. De cierto les digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Los ingleses y los franceses se formó el Medio Oriente, todo junto con Israel, en menos de 15, 20 años, tal como lo conocemos actualmente para que naciera Israel. Escuchen esto ustedes, Afganistán se forma en 1919, Egipto 1922, Arabia Saudita 1932, Persia o Irán 1935, el Líbano 1943, Siria y Jordania 1946, Israel 1948. En menos de 30 años, en el siglo XX, se independizan y se forman las naciones que forman actualmente el Medio Oriente y que tenían que existir para que Israel resurgiera y renaciera y resucitara, y estas naciones alrededor se convertirían en sus más acérrimos enemigos. Formaba parte del plan de Dios, porque en el 48 vienen las naciones árabes a atacarlos, los judíos nombran a David Ben Gurión presidente de Israel, Estado soberano libre, y al otro día, el 15 de mayo, a las 6 de la mañana, los atacan los árabes. Aún con el permiso de la Liga de las Naciones, que no eran las Naciones Unidas. 1956 viene otra guerra, el 67, vamos a hablar de ello, es la guerra más milagrosa de la historia, de acuerdo al general Schwarzkopf,
que fue el presidente de la cadeta de militares West Point y que fue el general de la guerra del Golfo Pérsico, que dirigió todos los ejércitos, 29 ejércitos contra Saddam Hussein para sacarlo de Kuwait. El general Schwarzenegger dice en su libro, en sus memorias: en la historia de la milicia y de las guerras nunca ha habido una guerra tan milagrosa como la guerra de 1967, la guerra de los 6 días. Y le preguntaron ¿por qué? Y contestó ahí en su libro el general Schwarzkopf, y dice así: porque los israelitas tenían 12 a la 15ª potencia de salir vivos. ¿Conocen ustedes lo que se llama la ley de las probabilidades? Aquí seremos 300 personas. Pregunta, para que podamos entender y terminamos en este momento. Si nos rodea, somos 300 personas. Si nos rodea un ejército de 5,000 soldados, con ametralladoras, y tenemos nosotros 20 rifles. Dentro de las leyes de las probabilidades, ¿cuántas tendríamos de salir vivos? Ninguna. Son las mismas probabilidades que en junio de 1967 los rodearon 22 millones de árabes a los judíos, dirigidos por el presidente Nasser de Egipto. Se comunicó con el presidente de Líbano, de Siria e Irak. Al final el rey Hussein lo engañaron que iban ganando, y se involucra Jordania también, 5 naciones árabes, sobrepasando de una forma espectacular a los judíos. Los judíos en 6 días toman los aviones. Hasta ahorita son los mejores pilotos del mundo. Y el primer día se van sobre Egipto a las 5:30 de la mañana, cuando estaban dormiditos, y en 1 hora barrieron toda la aviación de Egipto. Se fueron con Siria, barrieron todos los aeropuertos de Siria. Se fueron contra el Líbano. El 4.º día no había aviación de los enemigos. ¿Por qué? Porque desde el aire se pelean las batallas con la oración. Esto todo es un símbolo increíble del cristianismo. Y ya que habían acabado desde el aire con todos los aviones, se subieron a los tanques de guerra. Y era una desarticulación de todos los ejércitos, que en 6 días a 22 millones, casi de 5 naciones árabes, las vencieron. ¿Saben por qué ganaron en 6 días? Porque el 7º tenían que descansar. Hasta con eso, ¿no? Esto es increíble. Cuando uno se traslada y uno comienza a ver, como ahorita estamos en Israel y vemos todas las maravillas y no comprendemos su historia, no nos podemos maravillar tanto como en estas noches. Mañana nos vamos a maravillar más, porque estamos descubriendo que Dios demuestra a través de la nación que Él existe. ¿Por qué escogió Dios a Israel? Porque es la evidencia más grande de la historia de la existencia del Dios Todopoderoso que tú y yo servimos a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por dejarnos escrito estas maravillosas revelaciones y hacernos comprender que eres un Dios de orden, eres un Dios de diseño, que has escogido la historia para escribirla, para que nosotros recurramos a las Sagradas Escrituras y podamos descubrir, mediante la guía del Espíritu Santo, las verdades escondidas. Porque tu palabra dice en Colosenses 2 que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y si tenemos a Cristo entre nosotros, su sabiduría y este conocimiento, Él quiere cada día impartirnos más y más y más. Porque el camino del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero muchos pueden detener este crecimiento y esta madurez por pecados no confesados, por creer que el mundo nos puede ofrecer cosas más bellas y con mejores valores que la palabra de Dios. Como dice Salomón en el capítulo 3 de Proverbios: adquieran sabiduría e inteligencia, porque vale más que los diamantes, que las joyas, que las perlas, porque los diamantes compran realmente las cosas materiales, pero la sabiduría
te hace vivir en bienestar con tu esposa, con tus hijos, y la sabiduría te va a enseñar a qué cosas en la vida debes dedicar tu existencia. Gracias, Padre, por tu palabra y por la sabiduría dentro de nosotros, inexplotada, que todavía permanece. Jesús esperando revelarnos a través de nuestra consagración cada día más y más para su gloria eterna. En el nombre de Jesús. Amén.